Bueno, hermanos, procedemos entonces, dice estudio número 11, la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 3, el decreto eterno de Dios. Estamos en la lección 11 y vamos a leer, vamos a compartir sobre las secciones 3, 4 y 5 en este día. Dice así estas secciones y vamos a estar leyendo también los pasajes que apoyan estos puntos en la página 13 del libro de la Confesión de Fe de Westminster, los estándares de Westminster. Entonces en la página 13, para aquellos que tienen el libro de tapa azul, allí entonces podemos ubicarnos un poco también para leer. Dice: por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros para muerte eterna. Estos ángeles y seres humanos así predeterminados y preordenados están particular e inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. A aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas, como condiciones o causas que le muevan a ello. Y todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y vamos a ver un poco, hermanos, eh, los versículos que nos muestran esto. Los versículos. Vamos a ver. Y quiero que me acompañes entonces. ¿Cuáles son las ideas principales que tenemos aquí? Nos dice que por el decreto eterno de Dios y para que su gloria se manifieste, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para la vida eterna y otros para muerte eterna. Veamos los pasajes que apoyan esto. Primera, tenemos Primera de Timoteo 5:21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y notemos, hermanos, que en 1 Timoteo 5:21 dice sus ángeles escogidos. Y en Mateo 25:41 habla: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. También leemos en Romanos 9:22-23, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Esto lo leemos en Romanos 9:22-23. Luego leemos también Efesios 1:5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Así que podemos ver aquí que tenemos evidencia suficiente bíblica para decir entonces que el Señor ha
escogido a personas para salvación y a ángeles para salvación. Luego nos dice en la sección 4 que estos hombres y ángeles que fueron predestinados por el Señor y preordenados, no se puede variar su número. Esto es totalmente cierto y definido. El número de los escogidos no se puede variar. Vamos a leer en la referencia 72. Juan 13:18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vemos de esta manera, hermanos, de que los escogidos han sido designados completamente por el Señor, y esto no puede variar. Ahora, no dicen estos pasajes de que hay un número establecido que no puede variar. Ahora, ¿de dónde quitamos esa idea? Déjeme le explico, hermano. Cuando hablamos nosotros de la perfección de Dios, cuando hablamos de eso, entonces la perfección no incluye cambios. Algo perfecto no cambia, porque en el caso de que cambie, se cambia o para mal, eso ya no es perfecto, o para bien. Quiere decir que no había perfección en él. Y si Dios es perfecto, no puede cambiar. Entonces, no puede Dios, si es perfecto, estar añadiendo o quitando personas en todo tiempo. Por eso también decimos que si uno tiene el don de la salvación, es un don eterno. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él no está quitando y dando constantemente a las personas su salvación, dependiendo de cómo amanecieron. Si hoy soy más santo, entonces hoy mi salvación es mía. O si hoy estoy en pecado, mi salvación no es mía. Hermanos, nuestra salvación no depende de nuestras obras, depende de la obra de Cristo. Ahora, es cierto que de acuerdo a nuestras obras vamos a recibir un pago y una consecuencia, porque el pecado tiene consecuencias, así también como la obediencia. Vamos a ver también en la sección 5, dice: aquellos de la humanidad que han sido predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Leemos en la referencia 73, dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Segunda de Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, según antes de los tiempos de los siglos? Y primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos, hermanos, de que fue la voluntad del Señor llamarnos, escogernos. Todo fue por su pura y libre gracia y amor. No miró el Señor quién iba a ser más obediente o quién se iba a portar mejor, sino que fue por el puro afecto de su voluntad. Y qué gran privilegio, hermanos, el que podamos ser escogidos por el Señor. Ahora vemos, continuamos en nuestra confesión. Dice: antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por pura y libre gracia y amor. Entonces, ¿para qué todo esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia.
Este es el propósito. Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y en esta parte entonces, hermanos, vemos cómo actúa la elección de Dios en cuanto a la salvación. Vamos a ver entonces, dentro de la introducción, nos vamos a la diapositiva 35, las secciones 1 y 2. Entonces, nos habían demostrado que Dios predetermina todo evento que tenga lugar. El Señor ha establecido todas aquellas cosas que tienen que ocurrir. Y en estas secciones del capítulo 3, secciones 3 al 5, entonces nos expone en una forma más completa un aspecto de esa totalidad de cosas predeterminadas, es decir, el destino eterno del hombre y los ángeles. Si Dios ha predeterminado todo lo que existe, así también, hermanos, lo que se refiere a la salvación. Estas son las enseñanzas principales de esta sección. Primero, que Dios decreta quién será salvo y quién va a quedarse en su estado perdido. Una vez más, Dios decreta quién será salvo y también quién va a quedar en su estado perdido. Hermanos, esta determinación es inmutable. Es decir, no podemos cambiar el número de los escogidos, así tampoco podemos cambiar el número de aquellos que han sido condenados. También nos dice que la decisión de Dios no está basada en ninguna condición que Él previó. No es que Él haya visto alguna condición que iba a cumplir una persona y por eso le eligió. No. Todo esto, hermanos, se basa en la elección libre, soberana de nuestro Dios. El máximo propósito de Dios en todo esto, hermanos, en la elección, en el decreto de Dios, es para que se manifieste su gloria. Todo esto es para la gloria de nuestro Dios, el Dios que merece toda gloria y toda honra. Así que vamos a continuar. Esta es una enseñanza clara. Que Dios es el que determina quién va a ser y quién no va a ser salvo es una de las enseñanzas más claras que encontramos en las Escrituras. Y la razón porque muchas veces la gente no quiere reconocer esto tiene que ver con la perversidad del corazón del ser humano, con la actitud del corazón del ser humano y no con que sea oscura esta enseñanza. Entonces podemos decir, es claro que Dios escoge a aquellos que han de ser salvos y también escoge quienes van a quedarse en su estado. Hay una discusión, ¿verdad? Si esto es activo, si Dios escoge así literalmente para los que van a condenarse, los que no, o Dios escoge a los escogidos y a los otros deja así como están, pero eso vamos a ver un poco más adelante. Esto es claro, hermanos. Entonces que el Señor ha escogido a aquellas personas y aquellos ángeles que van a estar con Él en gloria. Y la mayor causa de la perversidad del hombre en malentender las escrituras con respecto a este tema es su deseo de pensar mejor de sí mismo de lo que merece. Y hermanos, siempre queremos hacer así. Queremos tener nosotros el control de lo que se escoge o de lo que no. Y muchas veces queremos pensar
que nuestra justicia es mejor que la de Dios. Es decir, ¿por qué entonces el Señor escoge a algunos y no escoge a todos? Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice la Escritura un poco más adelante. Pero también en Romanos 9 ya nos habla un poco de eso respecto a Faraón, ¿verdad? Si tan solo podemos recordar, y esto es algo que tenemos que recordar siempre, el hombre merece nada más que la ira y la condenación. No hay ningún ser humano que merezca algo de Dios. Y tenemos que enfrentar esta verdad que es tan solemne y también tan terrible. Yo no merezco nada de Dios. Esto es algo, hermanos, que tenemos que apropiar para nuestras vidas. Yo no merezco nada del Señor. Es más, Dios no me debe nada a mí. Yo le debo todo a Él. Y tenemos que mantener esta verdad siempre, siempre delante de nosotros. Así solamente vamos a estar en condiciones para aceptar lo que las Escrituras nos muestran con muchísima claridad. Vamos a la página 39 de nuestra diapositiva. ¿Qué dicen las Escrituras? La Escritura nos muestra que simplemente es así, que Dios concede a algunos hombres lo que sin duda ricamente merecen. Dios concede a algunos hombres lo que sin duda ricamente merece, es decir, la condenación, mientras que a otros le da el regalo completamente inmerecido de la salvación, lo cual no merecen. Una vez más quiero decir esto. Dios da a algunos lo que merecen, es decir, la condenación. Y Dios da a otros lo que no merecen, y es la salvación. Vemos un ejemplo en las Escrituras en el caso de Jacob y de Esaú. Ellos eran gemelos. Por naturaleza, ellos tenían todo en común, una misma madre, un mismo vientre, un mismo padre, todo era igual, una misma familia, una misma casa, probablemente los mismos amigos, la misma crianza, todo era igual. Todo era igual. Su herencia era la misma, así también como su medio ambiente. Pero dice el Señor en su palabra, para mostrarnos a nosotros que no depende de esas cosas, que Él escogió a Jacob para sí. Aún así, antes que nacieran o hayan hecho algo malo o bueno, para confirmar el propósito de la elección divina, así como dice Romanos 9:11, Jacob fue escogido para la vida eterna y Esaú fue pasado por alto y dejado a su merecido castigo. ¿Quién recibió algo merecido, algo justo? Esaú. ¿Quién recibió lo inmerecido? Fue Jacob, porque Jacob también merecía ser pasado por alto. En Romanos 9:11 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y con respecto a esta obvia discriminación, el apóstol simplemente dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer, nos dice en Romanos 9:18. Luego utiliza una imagen el apóstol Pablo en este capítulo 9 de Romanos, que Dios es como el alfarero, para que no intentemos subvertir o manipular o cambiar este claro significado de estas palabras. Pablo insiste que Dios, como el alfarero, tiene derecho a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para fines ordinarios. Pablo llama esto para honra y para deshonra. Ahí vemos que Dios tiene todo el derecho de hacer lo que está dentro de su voluntad. Él tenía derecho de maldecir a Esaú, que merece la condenación, y de dar vida eterna a Jacob, quien merece la condenación también. Pero Él da a cada uno de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo hace Dios esta elección? ¿Cómo discrimina Dios? Es muy importante reconocer que la determinación soberana de Dios de los destinos de las almas de los hombres no es condicional.
Dios escoge en base a su voluntad y no en base a lo que ve en las personas o determina en las personas. No existe diferencia entre Jacob y Esaú, por lo cual Dios escogiera o rechazara a uno. No podemos decir, hermanos, que había algo que el uno o el otro tuvieran que a Dios le agradara más. Ambos eran pecadores. Si hay diferencia entre los escogidos y los no escogidos, es la elección. Nada más que eso, hermano. La diferencia entre alguien que es salvo y alguien que es condenado es la elección de Dios, porque ambos son iguales. Ambos no merecen la salvación. La diferencia es el resultado de esa discriminación soberana de Dios y no la causa. La causa. La diferencia es el resultado ya. La elección es el resultado de la elección de Dios y no la causa. Es decir, no porque alguno de ellos iba a ser diferente, es que Dios escogió. Como Dios le dijo al faraón y a los egipcios, yo haré una diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. Eso lo vemos también en el libro de Éxodo. Tenemos que considerar entonces estos hechos. Primero, la salvación es completamente por gracia. Segundo, el arrepentimiento y la fe son un regalo. Tercero, los hombres, todos los seres humanos no tienen vida, están muertos en sus delitos y pecados. Y cuarto, es el placer de Dios, es soberanía de Él, es por amor que el Señor escoge. Vamos a ver el primer hecho. La salvación es completamente de la gracia. Es una gracia del Señor. Las Escrituras nos dicen que la salvación es completamente de la gracia y que las obras no son de ninguna manera la causa para que el hombre no tenga de qué jactarse en este asunto. No es por obras para que nadie se gloríe. Romanos 11:6, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación es por la gracia y no por las obras. Y la salvación es por gracia, porque si es por obras, entonces ya no sería gracia, sería un premio. Y la salvación, hermanos, no es un premio, no es no es algo que uno tiene que merecer, es algo que el Señor da porque así lo quiere. Entonces, sería más fácil mezclar el fuego con el agua que la gracia y las obras, porque la una excluye a la otra, no pueden estar juntas. Si es por gracia, entonces no es por obras. Y si es por obras, entonces no es por gracia. Es como decir, o es algo que compraste o es algo que te regalaron. Y no puede ser ambas cosas. O es porque compraste o es porque te regalaron. En el caso de la gracia, es un regalo. No merecemos. Si la salvación es por medio de la gracia de Dios y las escrituras dicen que lo es, entonces no queda espacio en absoluto para las obras. Y esto, hermanos, respecto a la salvación, entendamos bien eso. Las obras no son necesarias. Es más, no hay espacio para las obras en la salvación, pero aquel que está en Cristo vive para buenas obras. Aquel que está en Cristo es celoso de buenas obras y eso es diferente. Estas obras nos salvan, pero las obras manifiestan lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Cuando se dice que Dios da gracia a algunas personas porque prevé que harán obras, esto o aquella cosa, entonces tenemos la salvación por las obras y la gracia queda totalmente derrotada. En esta parte, entonces, vemos que no coincide mucho, no coincide con lo que la Escritura nos muestra del Señor cuando decimos que la salvación es porque uno cree, o como dicen algunos hermanos, que Dios vio en el futuro de que alguien iba a creer y por eso le escogió. Esto es lo que principalmente creen nuestros hermanos arminianos. Ellos creen que el Señor ha escogido porque miró en el futuro y como vio que algunos iban a creer,
Entonces, por eso fueron escogidos. Pero hermanos, nosotros creemos que esto no es así, sino que nosotros creemos porque Dios lo quiso, porque fuimos escogidos. Entonces, la salvación es ya el fruto de la elección, el fruto de la elección y no la causa. La salvación no es, la fe no es la causa de la elección. Es decir, no es que porque íbamos a creer que somos salvos. El segundo hecho que tenemos que ver es que el arrepentimiento y la fe son un regalo. Las escrituras nos dicen que el arrepentimiento y la fe son en sí mismo parte del regalo que Dios nos otorga. Y lo que forma parte de un regalo no puede ser la causa del regalo en sí. Entonces, el Señor nos da esto gratuitamente, es lo que una y otra vez la escritura nos muestra. El tercer hecho también que tenemos que considerar, la escritura enseña claramente que los hombres por naturaleza están muertos en sus transgresiones y pecados. Dice en Efesios 2, 1 y el 5 nos recuerdan que Él nos dio vida aun cuando estábamos muertos. Estábamos muertos. La fe y el arrepentimiento son actividades no de los muertos, sino de las nuevas criaturas. Y uno no puede llegar a ser una nueva criatura a menos que el Señor le dé vida. Obviamente, entonces sería imposible para Dios otorgar el regalo de la vida a los que ya tuvieran vida. Esto sería una contradicción, hermanos. ¿Para qué darle vida a aquel que vive? Se da vida a aquellos que están muertos. Y el hecho número 4, esto es placer de Dios. Las escrituras nos indican que la elección divina está condicionada no sobre algo en la criatura, sino más bien en algo en Dios. Es el placer de Dios, es el deleite de Dios que forma la base de la elección. Lucas 10:21 dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a inteligentes y los revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Como el alfarero está controlando sus selecciones por su propio placer, por su propio deleite, así también pasa la determinación del Señor por su propio deleite. Puede que un alfarero haga varias obras y luego uno dice, bueno, este voy a usar para vender, para exhibir. Y este otro que no, este otro que es igual que el que va a exhibir, pero dice, bueno, este yo voy a dejar en mi casa y voy a usar ahí en mi oficina para tirar algunas cosas allí. Es dar un ejemplo, hermanos. Es por dar un ejemplo en cuanto a la elección. Ahora, ¿para qué todo esto? Para la gloria del Señor. ¿Por qué ha escogido Dios a algunos? Porque también ha dejado a otros morir en sus pecados. ¿Por qué escogió el Señor a algunos y pasó por alto a otros? Y la respuesta es para su propia gloria. Dios se dará gloria a Él mismo, es decir, va a manifestar su gloria para demostrar dos cosas, hermanos. El Señor va a demostrar la perfección de su santidad por medio de su ira contra el pecado en la destrucción de los malvados. El Señor se va a glorificar porque va a destruir a los malvados. Pero también el Señor se va a glorificar porque va a demostrar la perfección de su misericordia y amor salvando a los escogidos. Así que todo esto va a glorificar al Señor. Tanto la salvación como la condenación va a glorificar a Dios. Romanos 9:20 nos dice, ¿hay alguien que se proponga discutir que Dios no tiene derecho a hacer estas cosas? ¿Será que podemos discutir al Señor? Y no, hermanos, no podemos discutir. Romanos 9:20 dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Es cierto que a veces puede chocarnos esto, pero hermanos, creo que esto es un recordatorio de que el Señor es el soberano. Y por más que en nuestra humanidad nosotros podamos decir, pero ¿por qué el Señor va a salvar a algunos y va a dejar a otros?
que vayan camino a la perdición. Y ahí es como dice Pablo: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué le vas a decir al Señor, por qué haces esto? En vez de decir, gracias Señor. Gracias porque tu gracia se derramó sobre mí y me diste lo que yo no merecía. Tú eres bueno, tú eres sabio, tú eres santo. En este momento vamos a ver algunas preguntas de repaso antes de pasar a la sección de preguntas por el chat de la radio, WhatsApp o aquellos hermanos que están en el Zoom. Entonces, antes de pasar a esto, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Por qué es que poco se reconoce la doctrina de la predestinación a pesar de que se enseña tan claramente en las Escrituras? Y es a causa de la perversidad humana. A los hombres pecaminosos no les gusta lo que enseña la Escritura. El hombre, recordemos hermanos, el hombre quiere ser su propio Dios. ¿Qué merece el hombre pecador? El hombre no merece nada más que la condenación. ¿Qué ejemplo clásico de las Escrituras comprueba esta doctrina? El ejemplo de Jacob y Esaú. ¿Cuánto tenían en común al comienzo y al final? Todo y nada. ¿Por qué, hermanos? Tenían todo en común al comienzo. ¿Por qué? Porque ambos eran pecadores. Pero al final nada. ¿Por qué? Porque uno fue escogido y el otro fue reprobado. ¿Cómo prueba este caso que era únicamente Dios quien los hizo diferentes? El que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú, aunque no eran diferentes y antes que hayan hecho ni el bien ni el mal, prueba que todo el fundamento de la elección de Dios entre ellos estaba en Dios mismo y no en ellos o lo que ellos pudieran hacer. ¿Qué texto de las Escrituras afirma que Dios tiene el derecho de hacer esto? Romanos 9:21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Qué se quiere decir al afirmar que la predestinación de Dios no es condicional? Dios no decide a quién escogerá o rechazará basado en algo dentro de ellos. El Señor lo hace por el puro afecto de su voluntad. Si el hombre pudiera llenar algún requisito sobre lo cual Dios lo eligiera, ¿qué enseñanzas de las Escrituras serían negadas? Primero, que la salvación es únicamente por la gracia y no por las obras. Esto es, si yo puedo hacer algo para salvarme, entonces voy en contra de lo que enseña la Escritura y lo que dice la Biblia no es verdad. Es decir, si hay algo que yo puedo hacer para la salvación, entonces la Biblia se equivoca al decir que es únicamente por la gracia y no por las obras. También que el arrepentimiento y la fe son dadas a los pecadores por Dios, que los hombres están muertos en sus pecados y delitos y que la elección está condicionada sobre el placer de Dios. ¿Por qué ha elegido Dios a los que ha elegido? Porque así le agradó. Ese es el motivo, hermanos. ¿Por qué ha elegido Dios a algunos y pasado por alto a otros? Para manifestar su gloria, para demostrar su gracia a algunos y su justicia a otros. Así que de esta manera entonces llegamos a el final de nuestra exposición y ahora vamos a entrar en la sección de preguntas y respuestas.